Sin Domesticar TV, un bloque que me encanta. Hoy el profe Gaitán habla de las efemérides de la provincia de Córdoba, porque hoy, 28 de febrero de 1935, fallecía Fernando Fader. Muy bien. ¿1008 cuánto? 1935, perdón, 1935. Fernando Fader. Te dice así el GPS cuando lo pone allá, que cuando iba para Canal 12, que queda sobre la calle Fader, ahí en Córdoba. Fader. Doble en Fader a la izquierda. Bueno, también expulsión de los jesuitas, 1812, creación de nuestra bandera, ayer, un año más de la bandera argentina, y el fallecimiento hoy de Mercedes de San Martín Escalada de Balcarce. Así que todas esas cositas, hija de General San Martín, ¿no? Así que todas esas cositas nos trae para hablar de historia el profe Gaitán en esto que es Argentinos sin Domesticar TV. Muy bien, estamos en una edición más de Argentinos sin Domesticar TV. Esta columna, como siempre lo decimos, traemos distintos relatos y con esta impronta que le hemos dado este año de seguir el calendario de efemérides, destacando los distintos hechos de la historia argentina. También vamos a mechar algo de la historia universal, pero que tenga alguna repercusión con nuestro país, con la historia de nuestro país. Y además hemos decidido comenzar cada columna con alguna referencia acerca de nuestra ciudad o en todo caso, como va a ocurrir hoy, de nuestra provincia. Justamente el 28 de febrero de 1935 va a fallecer en Córdoba el famoso pintor Fernando Fader. Un hombre destacadísimo en el arte de la pintura y que tiene que ver también con nuestra ciudad, porque entre nosotros viven descendientes de este pintor. Quien han tenido la oportunidad de visitar en la Sierra de Córdoba, donde se encuentra el museo, la casa museo de Fernando Fader, se van a encontrar con toda una historia fabulosa acerca de el genio que fue este hombre en el ámbito de la pintura, sus paisajes, el estilo de pintura, etc. Y como dije antes, tiene que ver también, de alguna manera, está relacionado con la historia de nuestra ciudad. Muy bien, esta es la efeméride local, en este caso provincial. En el día de hoy vamos a hablar de una efeméride que en todos los colegios, si bien por la fecha no la desarrollamos, pero que sí marca el inicio del gran calendario de efemérides nacionales, porque vamos a hablar de uno de los próceres más importantes de nuestra historia. Aquel que en alguna vez alguien le preguntó qué se sentía ser el padre de la patria, y no estoy hablando de San Martín, y él dijo: me conformo con ser un buen hijo de mi patria. Y estamos hablando de el general Belgrano, el hombre, este hombre que era abogado, que por cuestiones de la historia y de la política, de las circunstancias del momento, fue ordenado como militar, tuvo que dirigir uno de los regimientos más importantes que hoy tiene la República Argentina en el ámbito de las armas, pero también de su historia, que es el regimiento de Patricio, pero que hay que decir que cuando los patricios se enteraron que él los iba a comandar, se negaron, hicieron un motín y hasta se cortaron las trenzas porque no lo querían a su líder nato, que era Cornelio Saavedra. Pero bueno, esa es otra historia de la historia argentina. Ahora, ¿qué pasó un 27 de febrero de 1812? ¿Qué hizo el general Manuel Belgrano en esa fecha? No hizo ni más ni menos que crear nuestra enseña patria, crear nuestra bandera. Todos conocemos la historia. Muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de visitar las barrancas de Rosario, donde hoy se encuentra ese monumento fabuloso que recuerda ese momento de la historia argentina, que tiene la forma de un barco. Es impresionante y les recomiendo, si tienen la oportunidad alguna vez de visitar y recorrerlo con un guía que les cuente la historia, se van a encontrar con datos muy, pero muy interesantes acerca de Belgrano, de la Villa del Rosario, de la gente que participó y colaboró y del momento que significó crear nuestra enseña patria, que como ocurre en la historia argentina y que diría como ocurre a diario y cotidianamente en Argentina, siempre hay una controversia, siempre hay uno que está enojado, siempre hay uno que va a jugar, como decimos popularmente, de contrera, se va a enojar. O sea,
Belgrano decide crear la bandera en primera instancia, no porque dijo, bueno, voy a quedar en la historia, todos los chicos en la escuela me van a recordar, ni mucho menos, sino por una sencilla razón, por una cuestión práctica. Primero le había pedido autorización al triunvirato que lo había mandado a orillas del Paraná para defender esa zona, que necesitaban tener algún distintivo que los diferencie del ejército español. ¿Por qué? No nos olvidemos que éramos colonias españolas todavía en este momento, no reconocidas como libres e independientes. Por lo tanto, el uniforme que usaba el ejército revolucionario o el ejército patriota era el mismo que usaban los españoles. La bandera que usaba el ejército patriota, de hecho la bandera que estaba ondeando en ese mismo momento en el fuerte de Buenos Aires, era la bandera roja y amarilla de España. Y el ejército español obviamente venía con esa bandera. Entonces él le pide a Triunvirato, che, a ver si me autorizan que por lo menos usemos una escarapela para que nuestros soldados en el fragor de la batalla puedan saber quién es quién, entre otras cosas. Entonces, al mejor estilo de las escarapelas que se utilizaron, por ejemplo, en la Revolución Francesa, dicho sea de paso, Belgrano adhería profundamente a los principios de la Revolución Francesa que hablaban de igualdad, solidaridad y libertad. Hacen una escarapela y el triunvirato le dice, bueno, debe ser azul, celeste y blanca. Listo, se confecciona la escarapela, pero Belgrano, como hombre que era bastante rebelde, adhería inclusive a la línea política de otro gran rebelde y revolucionario que fue Mariano Moreno, fue un pasito un poquito más adelante. Y ahí hace confeccionar y le escribe una carta al triunvirato, y donde entre otras cosas dice, siendo necesario ordené confeccionar una bandera, una divisa que nos identifique, y la enarbolé. Esa bandera va a ser confeccionada por María Catalina Chavarría de Vidal, una vecina de Rosario, y va a ser izada por un marino del lugar. Bueno, hasta ahí. Después se da todas las circunstancias, se iza la bandera. De hecho, se construye el monumento donde se supone que fue exactamente el lugar donde fue izada por primera vez nuestra enseña patria. Cuando el triunvirato se entera de esta situación, le escribe una carta tirándole las orejas, si se quiere, con un reto muy importante. En términos futboleros diríamos, le sacaron una amarilla casi anaranjada, diciendo que por favor no vuelva a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso dañaba las relaciones internacionales que estaba teniendo las colonias en ese momento, como por ejemplo Inglaterra, que todavía no había aceptado nuestra independencia. Por lo tanto, podía perjudicar la presencia de una nueva enseña marcando patria, marcando el inicio de una independencia, provocaría problemas diplomáticos. La cuestión es que Belgrano le dice, bueno, en realidad Belgrano no se entera de esto, porque cuando le llega la carta, él ya se había ido para la zona del norte, había sido designado comandante del Ejército del Norte. En Jujuy, el 25 de mayo de 1815, festejando justamente un aniversario más de la Mayo, ahí Belgrano saca otra vez la bandera y la hace jurar por los soldados de ese lugar. Todo bárbaro, todo muy lindo. Las familias más importantes jujeñas estaban bastante enojadas porque no querían saber nada con esa enseña nueva, porque había una gran discusión de que si realmente íbamos a ser independientes o en realidad lo que estábamos haciendo era cuidarle el espacio al rey de España que estaba preso en aquel momento. Es lo que se conoce en la historia argentina como la máscara de Fernando, que otro día podríamos profundizar más este tema. La cuestión que el triunvirato nuevamente se entera de esto, le llama la atención y le pide que destruya esa bandera. Belgrano ordena, entre comillas, la destrucción de la misma. Para algunos historiadores lo único que hizo es la hizo guardar, y ya no la mostró en público, al menos en Jujuy. Luego de la batalla de Salta, en la euforia del triunfo, nuevamente aparece esta bandera, insiste Belgrano con la misma, y la hace presente en los festejos de la batalla de Salta. Finalmente, decide ya seguir, porque si no la orden de triunvirato iba a ser destituirlo como jefe del Ejército del Norte, y así desaparece definitivamente esa primera enseña patria. Luego viene para los historiadores una gran discusión que aún hoy no tiene solución.
que en definitiva no hace la importancia de la misma. Si la bandera tenía 3 franjas, si era celeste, blanca y celeste, si eran de 2 franjas, celestes y blancas, si el motivo por el cual Belgrano había utilizado esos colores eran las famosas escarapelas o cintas de French y Beruti, o si era el manto de la Virgen, de la cual era muy devoto, o si era la franja o la banda que usaban los Borbones, los reyes de España, en los eventos públicos. La cuestión es que, en definitiva, después de todo ese periodo de tiempo, después que se declara la independencia, el Congreso de Tucumán, que va a pasar a sesionar en Buenos Aires, produce lo que se conoce como el desagravio a Belgrano y termina reconociéndole la bandera como símbolo patrio. Ese es el recorrido del derrotero que ha dado, como muchas veces ocurre en la Argentina, que nos peleamos por cosas menores sin dejar de reconocer, o dejando, mejor dicho, de reconocer lo esencial que era lo que hizo el general Belgrano, que era crear ni más ni menos que nuestro mayor símbolo patrio. Muy bien, de esta manera terminamos esta columna más de Argentinos sin domesticar. Muy bien, gracias Beto, muchísimas gracias profe por meternos un poquitito en la historia, me encanta este micro.